Mirá qué linda que quedó. Quedaron hermosas. Yeah. ¿La cortás, Emanuel? Rico. Avísame, Manuel, cuando empezamos, ¿eh? Listo. Hola, mis amigas y mis amigos. Acá estoy con el matecito de la tarde y mirá lo que tengo acá, que recién le di un mordisquito. Hice anoche una pasta frola. ¿Te gusta? ¿Te gustaría que la hagamos? Sin manteca. Acordate que la manteca no me gusta a mí. Bien bajas calorías. Pero mira, ahora tomamos un matecito con un pedacito de pasta frola. Pero esta noche, ¿sabés lo que vamos a comer juntos? Pizza. Pizza integral, mirá, para todos, riquísima y especialmente para todos los que tienen diabetes, pero de cajón. Así que bueno, ¿qué te parece si nos ponemos manos a la obra y empezamos ya? Mis amigas y mis amigos, los extrañé estos días. Porque viste que a veces se complica un poquito y bueno, y pasan unos días y no nos vemos, pero acá estamos. Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer, vamos al grano. Como yo conozco el cerebro porque estudio, entonces sé cuánto podemos prestar de atención. Así que vamos directo al grano. Vamos a poner una cuchara de harina integral súper fina y ahora le vamos a agregar la levadura para hacer el fermento previo. ¿Cuánto? Medio sobrecito. Le vamos a poner un poquito de azúcar. Si vos no querés poner porque no te gusta para nada, no se la pongas, no pasa nada. El azúcar lo que hace, ese poquitito que no va a hacer daño, es alimentar la levadura para que se active más rápidamente. Te recuerdo que es levadura seca y entonces el sobrecito trae 10 gramos y el pancito de levadura fresca trae 50 gramos. Si vamos a usar 1 kilo de harina integral o en todo caso la común, eso no hay problema, se usa un sobrecito de 10 gramos o un pancito de levadura fresca de 50 gramos. Si vamos a usar medio kilo, 5 gramos, medio sobrecito, o medio pancito de levadura fresca. Esa es la proporción. Vos viste que yo eché a ojo, no pasa nada, no tengas miedo, echás 7 gramos, echás 8 gramos, echás 6 gramos, no pasa nada, está todo bien, nunca jamás me falló, así que hacelo tranquila. Y ahora le vamos a poner un poquito de agua tibia, ni caliente ni fría, tibia. Como tengo agua del termo, vamos a entibiarla, ahí está. Ya está. Y mira, nada más que esto. Esto es fácil, la receta de hoy es fácil, es rica, es sana, porque es con harina integral. Nuestro cuerpo lo va a agradecer, porque si bien es un hidrato de carbono, pero es de una absorción más lenta, porque tiene más fibra, porque no está procesada. Entonces, ahí va. Qué rico que está, no puedo dejar de terminar el matecito. Con el pedacito de pasta frola que ahora viene y la pizza para la noche. Ya está. Esto lo vamos a dejar unos minutitos. 5 minutos, 10 minutos. No pasa nada. Pero mira, nunca esperes que conmigo pase algo porque no pasa nada. Está todo más que bien. Así que esto lo vamos a tapar un ratito para que descanse. Ahí el noni y se active un poquito la levadura. Y ahora continuamos enseguida con la masa de la pizza. Y ya está, después se termina todo. Ahora, mientras dejamos la levadura activando, que ahora la vamos a usar con la masa, vamos a hacer, mira, piqué un dientito de ajo. Así nomás, ¿viste? A grosso modo. Entonces agarro un poquito de aceite de oliva, ahí está, y lo ponemos sobre el fuego.
¿Cuánto tiempo? Cuando empieza a hacer ruidito y empieza a sacar olorcito. Es 1 segundo. ¿Escuchás el ruidito? Ya está. Muy bien. Entonces, apenas sale ese olorcito. Ay, lo apagué bien, más así. Apenas sale ese olorcito y empieza a hacer ese chisquido, lo sacamos, ya está. Y le vamos a agregar puré de tomate. Ahora yo te voy a explicar todas las opciones que hay, que vos las sabés mejor que yo, pero tal vez alguna amiga nos ve hoy por primera vez y se lo explicamos. Ahí está, lo mezclamos. Vamos a poner orégano. Hay gente que le gusta el tomillo, a otros el orégano. A mí me gusta el orégano bien molidito, a mi esposo le gusta así, cortadito así como uno lo compra a grosso modo. Puedo ponerle un poquito de ají molido. Hay gente que en vez de usar orégano usa lo que se llama adobo para pizza. Un poquito más de orégano me gusta a mí, me encanta el orégano, por eso. Mi esposo me dice, no le pongas tanto orégano, a mí me gusta acá. Bueno, ¿ves? Ya está. Y ya tenemos preparado esto para poner arriba. Ahora, si a vos no te gusta usar puré de tomate porque sos todavía más natural, lo licuás en la licuadora y se lo pones. O al que le gusta la lata de tomate. Así que ya está, no tenemos más nada que hacer. Y si no querés hacer todo este trabajo, como te dije recién, directamente el puré de tomate. Así que ahora ya la levadura se activó y vamos a hacer la masa y nada más. Y nos comemos la pizza. Porque tiene que ser rico, fácil, bueno, barato, sano y rápido por sobre todo. Nos vemos ahora, dale. ¡Qué emoción! Vamos a comer pizza hoy juntas, integral. Vos sabés que esta pizza la puede comer la persona que tiene diabetes. Puede comer en el Hospital Álvarez, que voy a las charlas de alimentación, dicen 2 porciones de pizza, porque es de absorción más lenta. Así que hoy estamos de fiesta la noche para comer. Bueno, mira, harina integral súper fina. Vamos a poner acá en un bol cualquiera. Ahí vamos a poner una. Lo que se me ocurre, ¿eh? Porque si a vos se te ocurre poner más o menos, no hay ningún problema. Yo, mi idea, ¿sabés cuál es? Hoy, sacar para esto, mirá, para 2 piceras. Entre paréntesis, mirá qué linda la picera. Mi esposo hoy me la lavó todo bien, bien, bien. Porque en casa uno usa, que seguro que a vos te pasa lo mismo, que acá está como negra, ¿viste? Ya de tanto usarla. Bueno, hoy agarramos la más nueva. Así que ahora le vamos a poner un poquito de rocío vegetal. Bueno, recién me lavé las manos, limpias. Vamos a sacar los anillos. ¿Sabes una cosa? Dicen que el tiempo que uno debe lavarse las manos es lo que dura el cumpleaños feliz. La canción de cumpleaños feliz, vos cantás que los cumpla feliz y te lavas las manos así, cumpleaños feliz, que dura 25 segundos. Entonces bien, te lavas 25 segundos así, todo hasta acá, y después de ahí ya podés hacer. Porque cada vez que manipulamos alimentos hay que lavarse las manos antes. Porque ¿sabés qué pasa con eso? Evitamos un montón de infecciones. Bueno, mira, sal. Acordate que yo estoy usando la sal light, pero yo en mi casa, porque me gusta. Emanuel, mi hijo, usa la sal marina, otro usa sal común, otro usa la sal del Himalaya, etc. Bueno, por eso te parece que es mucho, pero esta no sala tanto. Ahí está. Un poquito. Si no querés, igual no se pone. Lo mezclamos para que la levadura no esté en contacto con la sal, porque la sal mata la levadura. Vamos a sacar el fermento previo, que ya está. ¿Ves? Que ya está. ¿Ya se hizo? Mira qué lindo que está. Bueno, ahí vamos. Lo volcamos aquí. Y ahora no tenemos más que empezar a unir esto. Y le vamos a agregar agua para unir. Yo puse acá agua tibia. Caliente no. Tibia o natural. Ahí está, muy bien. Vamos a empezar y voy a hacer como hago en mi casa. Un sorbito de mate. Mira, un poquito más. Vamos agregando porque va absorbiendo. Ahí va. Un poquito más porque no queremos que quede ni dura ni blanda. Ahora lo vas a ver porque lo estás viendo acá. Vos recordá
que siempre las cosas hay que practicarlas. Te va a salir, yo te puedo asegurar que te va a salir de entrada, pero si no te sale tanto, no importa. Vos haces una tacita de harina, una piscera chiquitita y lo vas practicando. Mira, porque esto va a llevar un poquito de aceite, así, a ojo. Listo. No pasa nada. Ya está, mirá. Ya unimos, ya hicimos la masa. ¿Y sabés lo que vamos a hacer? ¿Sabés lo que hago yo? Esto lo vamos a dejar ahora acá. Unos 5 minutos. Si 5 minutos te parece una pavada, te parece poco, puede estar 10 minutos. Pero yo en mi casa lo dejo 5 minutos acá. Y después lo pongo sobre las piseras. Y ahí sí lo dejo descansar. Porque cada vez que vos tocas la masa con levadura, después tenés que dejarla descansar un poquito. Cada vez que se manipula la masa con levadura, después se deja reposar un poquito. Listo, ya está. Así que mira, vamos a descansar 5 minutitos o 10 minutitos como te dije. Nos tomamos un mate y venimos a acomodarla en la lapicera. Dale, nos vemos en 2 minutos. Mis amigos, vengan, que quiero que compartamos juntos esta alegría. Mira, ya seguimos con la pizza, ella se está elevando. Llegamos recién, estamos haciendo la pizza y llegamos a los 20.000 suscriptores. ¡Mira, bravo! Bueno, les doy tantas gracias a todos, a cada uno, porque ya llegamos a los 20.000, somos 20.000 amigas y amigos. Y te digo, me da tanta alegría, aunque haya uno solo, aunque haya 100, aunque haya 1000, aunque haya 2000, 20.000, todo lo tenemos que celebrar, tenemos que alegrarnos, porque todo lo que vos celebrás crece, se multiplica. Si vos te alegrás con las alegrías ajenas, se multiplican en tu vida las alegrías. Es así, es ley universal. Bueno, así que qué alegría, festejamos con un matecito, con el pedacito de pasta frola que me está esperando y con la pizza que comemos esta noche. Dale, vamos. Seguimos con la pizza. Ay, estoy contenta. ¿Sabes por qué estoy contenta? Por muchas cosas. Porque estamos haciendo esto que es una comida tan rica, tan buena, una pizza que nos da ganas de comer, pero esta es integral, es más sana, más saludable, y además estoy pensando en primero en mí, en mi familia y en toda la gente que no puede comer harina blanca porque tiene diabetes, y yo ese tema lo cuido y pienso en todos los amigos diabéticos porque Abel tiene diabetes. Entonces, es una alegría grande, la gente que quiere cuidarse, que le gusta comer saludable. Es una maravilla, la verdad, me da tanta alegría poder facilitar la vida de la gente. No hay nada que me dé más satisfacción. Así que, dale, mira, continuamos que ya falta poco. Conmigo, acordate, tiene que ser fácil, todo rápido. Si es mucho proceso, yo no lo hago, porque no tengo paciencia, no me gusta. Así que, si vos sos de las mías, te va a gustar esto. Mira, esto lo hice así por hacerlo, pero esto se puede hacer perfectamente con la mano. Ahora vos lo vas a ver que lo vamos a abrir así con la mano. Pero vamos primero a poner un poquito en cada una, y ahora lo terminamos haciendo. Vos recordá que lo que te dije antes, que cuando uno toca la masa con levadura, siempre se deja un cachito más para que eleve. O sea, de paso que ponemos acá, esta se está elevando también. Ahí va. Vos querés abrirlo más acá, lo abrís. Querés ponerlo ahora directamente acá en la lapicera, también lo ponemos y lo terminamos de hacer ahí. Ahí está. Hoy vamos a hacer 2 pizzas. Y también vamos a hacer una con mozzarella, queso mozzarella, porque es lo tradicional. Yo en mi casa no uso mozzarella, porque como todo yo le bajo la caloría, todo le bajo el tenor graso,
Entonces le pongo queso por salud sin sal, porque en casa comemos sin sal. Mi esposo, a mí me gusta la sal, pero bueno, por lo menos uso la sal light. ¿Ves cómo ya está? Mira qué lindo. Y vos lo vas a hacer el grosor que querés, pero cuanto más finita la hacemos, mejor es, porque cuando uno tiene diabetes, por ejemplo, tiene que tratar de comer las rodajas finitas, ya sea del pan lactal o de la pizza, y ponerle arriba todas las verduritas posibles, porque cuando vos pones verduras a lo que es hidrato de carbono, entonces eso amortigua esa absorción del hidrato de carbono y sube a la sangre, pero más lentamente. Y entonces no se hacen picos, se hace una meseta de glucosa que sube a la sangre. Entonces fíjate que es una pavada, pero son tips, son cosas que tenemos que saber para vivir más y mejor y que nuestras arterias no sufran tanto daño. Ya está, porque mientras charlamos ya terminamos. Mira qué linda, mira si no es hermoso esto. Esto es vida, saber hacer esto. Entonces esto lo vamos a dejar media hora. Vamos a dejarlo media hora que se siga elevando y nada más. Ahora, si vos lo dejaste 25 minutos o si vos lo dejaste una hora, no pasa nada. Está todo no bien, más que bien. Así que esto lo vamos a dejar en un lugar donde no haya una ventana abierta, donde no haya corriente de aire, donde no le dé el aire acondicionado. Que esté tranquilito, a temperatura ambiente. O lo puedo dejar adentro del horno que se siga elevando. En media hora venimos, le echamos el tomate arriba y lo metemos al horno. Porque después le ponemos el queso, las verduritas que tenemos preparadas y después lo comemos juntas. En un ratito. Ya estuvo media hora descansando y ya prendimos el horno al máximo. Entonces, ahora le vamos a echar la salsita esa que preparamos, como habíamos dicho, o el puré de tomate, o la lata de tomate, lo que vos estés acostumbrado. Ya lo viste hoy, cómo lo hicimos paso a paso. Ahora vamos a poner más, pero vamos a poner un poquito en cada una y ahora lo seguimos acomodando. Cocinar, hacer la pizza, cocinar en general es un acto de amor. Un acto de amor para uno, para la familia, y no es perder el tiempo, porque la salud es primero. Como a mí me gusta mucha salsita, se la ponemos todo. Ahí está, ya está. Y esto va a ir al horno. Pero tenemos que saber también que la comida hay que planificarla de antemano, porque si vos llegás a las 9:30 de trabajar y te pones a hacer la comida, vas a estar cansado, no vas a poder, vas a tener hambre, vas a agarrar mano a lo más rápido que tengas para hacer. ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner fideos a cocinar. Entonces, o vas a pedir delivery. O pedir delivery, que es lo peor también. Bueno, entonces la comida hay que planificarla de antemano. Decir, bueno, esta noche voy a comer pizza, entonces la saco del freezer y guardás las prepizzas y cuando querés sacar rápido ya le pones el queso, lo único que tenés que hacer y listo, y ya está, y ya tenés una comida que la hiciste vos, casera, sana y rápido. Dicho esto, vamos al horno. Así que ponemos una acá arriba y una en la bandeja del medio. Vamos a tener la precaución, dentro de un ratito la damos vuelta, la cambiamos, la de abajo arriba y la de arriba abajo. Nos vemos en un ratito. Acá estamos en el horno eléctrico y te vamos a decir cuánto tiempo lleva, pero más o menos cada uno conoce su horno. Ahora nos vemos. Acá estamos en la última etapa, la etapa final. Mirá qué lindas quedaron las prepizzas, mirá, de la masa integral. Mira, para que veas, recién la sacamos del horno, ¿ves? La saqué en este punto, que está perfecto, está cocida, pero acordate que ahora van al horno de nuevo para que se derrita el queso. Entonces, más que esto, no la dejo que se cocine, porque ya está, ¿ves? Ya está cocida. Acordate que si bien está cocida, la pizza, la prepizza está cocida, pero por eso se llama prepizza. Ahora va al horno con el queso y ahí se termina de cocinar.
Si vos la sacás en el punto máximo para comer, cuando le pones el queso para que se derrita, se tuesta un poco más. Así que ten en cuenta eso. ¿Ves? Y después lo haces a tu gusto. Pero acá está. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle mozzarella. Yo hoy le puse mozzarella porque lo estamos haciendo juntos con ustedes. Pero en mi casa yo no uso mozzarella. Ya te lo dije antes, hace un ratito. Uso queso por salud, tiene menos cantidad de grasa. Acordate que estamos haciendo todo saludable y bajándole el tenor graso. Yo ahora le hice mozzarella porque lo hacemos juntos, para que ustedes coman. Está rica, sí. Pero en realidad nunca uso mozzarella. Y te voy a confesar algo. No me gusta el queso. Es una cosa rara, pero nunca comí queso. La única manera que lo como es en la pizza. Fíjate, ¿está bien, Emanuel, o le ponemos más? Un poquito más. Bueno, a tu gusto lo hacemos hoy. Bueno, seguimos acomodando acá. Primero acomodamos para tener toda la base y después vemos dónde falta rellenar. Siempre se calcula, se dice, por lo menos es la teoría, que es 1/4 de queso por pizza. Pero eso depende un poco del gusto de cada uno, de lo que cada uno quiera o de lo que cada uno pueda. Pero más o menos es eso. Hay gente que le gusta más. Fíjate, acá estoy poniendo, como tenía todavía mozzarella de la otra, entonces ponemos la mitad así de mozzarella y la otra mitad de por salud que te dije recién sin sal. Recordá que cuanto más a la pizza, cuanto más verdurita le pongamos, mejor. Podés hacerlo también de espinaca, de acelga. Bueno, mira, le vamos a agregar rodajitas de tomate. Cuanto más verduritas, cuanto más rodajitas de tomate, todo lo que podamos le pongamos, es mucho mejor para la salud, porque va a amortiguar todos los hidratos de carbono de la pizza. Excelente. Ay, mira qué hermosa, ¿no queda linda, Manuel? Buenísimo. Sí, ahí está. Quedó toda parejita, pero como acá tengo una rodajita a mano, la voy a dejar. Al contrario. Un poquito de orégano. Y también no puede faltar ajo. Bueno, ahí está. Un poquito de ajo picado. Vos si querés lo picás más fino. Yo lo piqué así, a grosso modo, pero me encanta el ajo. Es tan rico y tan bueno, es antiséptico el ajo. Y además es bueno para bajar la presión también. Le vamos a poner un poquito a esta también. Y tenemos para todos los gustos acá. ¿Sabías que las pizzerías salan la mozzarella? Ay, no. Sí, le echan sal así por encima. Ah, con razón. Pero viste que cuando vos comés está Sí, salado. es un secretito de las pizzerías que es que le dan un poco más de sabor. Pero bueno. Sí. Bueno, y acá podemos ponerle rúcula. Esto es albahaca lo que le estamos poniendo ahora, que con hojitas de albahaca queda re rico. Este es rúcula y este es albahaca. Si a vos no te gusta alguna de estas, no le pongas, y le pones otra cosa, o le pones menos, o le pones más. Esto va a servir como un disparador de ideas. Vos, yo, todos tenemos que tratar de desarrollar la creatividad, porque todos tenemos talentos y todos somos creativos. Y si vos sos creativo, no tenés que tener miedo a la tristeza y vas a tener trabajo y lugar donde quiera que vayas, porque tenés creatividad. Entonces salgamos la mente y la cabeza de las cosas tradicionales que sabemos, que nos enseñaron y que tenemos. Innovemos, hagamos cosas nuevas y probemos. Bueno, listo. Quedó muy linda y muy vistosa. Ahora va al horno por último para que se derrita el queso y poder comerlo. Horno fuerte máximo. Una va arriba y la otra va abajo. Y cualquier cosa, si fuera necesario, aquí también las invertimos. Nos vemos en un ratito para el momento final y despedirnos. Bueno, acá están listas para comer. Esta es la obra de nuestras manos. Así que ya está preparadito
Espero que les haya gustado. Si les gustó, como les digo siempre, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les llegue la notificación y si quieren poner me gusta, mejor. Voy a estar muy agradecida. Y cualquier duda, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Yo voy contestando de a poquito, voy contestando todo. Si alguno se me pasa, no es por nada, es porque no me di cuenta y cuando reviso o me llega la notificación, contesto. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas más ideas que ya tengo en la mente. Y probala, Emanuel, a ver. ¿Está rica? Espectacular, ¿eh? Muy bueno.